Descendientes del Sol o Descendientes del Sol, un drama sumamente popular, pero ¿realmente lo vale? La verdad es que no lo sé, aunque considero que el personaje de Song Joong-ki en serio me divirtió. Pero para entenderlo, veamos de qué trata. Shijin es un hombre listo, atractivo, simpático, cómico, pero sobre todo con unos altos estándares morales. Es decir, legítimamente busca lo que es correcto, incluso si tiene que desobedecer las leyes. Como su padre pertenece al ejército, él siguió sus pasos y entregó su vida al deber de la nación. En un principio, era un chico un poco torpe que tuvo que sufrir la pérdida de un compañero al salvar la vida de su capitán llamado David. Pero bueno, la verdad es que logró superar y aceptar ese tipo de cosas hasta que se vuelve capitán, y ahí es donde conoce a dos personas interesantes, Daeon y Myeonju. Myeonju es la teniente primera cirujana, hija del comandante. El comandante tenía planeado que ella se casara con Shijin, ya que él era un buen hombre. Sin embargo, Myeonju, por cuestiones del destino, termina conociendo a Daeon. Daeon es un hombre muy serio, simpático pero muy serio. Aunque sus personalidades eran completamente diferentes, resulta que encajaban bastante bien, así que rápidamente se enamoran y ella le pide que hable con Shijin para que no se case con ella. Pero al final ellos dos terminan siendo el mejor dúo de amigos, es decir, se vuelven hermanos y aunque ella le confiesa a su padre que amaba a otro hombre, igual insistía en que se casara con Shijin. Así que aunque ellos tres están metidos en una situación complicada, en realidad se vuelven muy buenos amigos. El caso es que un día estando libre, ellos terminan salvando a un chico que estaba metido en unos líos y cuando lo llevan al hospital es ahí donde Shijin queda flechado por la bella doctora. Moyeon es una médico dedicada a su trabajo y responsabilidad con sus ciudadanos y, aunque no tiene muchos lujos, sí ocupa un puesto alto en el hospital y su sueño es ser ascendida porque ya saben a quién no le gusta el dinerillo. Al principio ocurre un malentendido, pero eso se resuelve rápido y empiezan a conocerse mejor y rápidamente le pide una cita. Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas. En su primera cita surge una misión y él se va. Después de unas semanas, cuando tienen su segunda cita, nuevamente se va. ¿Qué quieren que les diga? Shijin era un hombre ocupado y misterioso. Ese día, ella la pasa fatal, porque el ascenso que tanto buscaba se lo dan a otra chica con la cual pues tenía contactos. Un día, a ellos dos se les reasignaría a una región de los Países Bajos, donde estarían 8 meses. Así que cuando Shijin se despide de Moyeon, ella se muestra muy confundida por él. Es decir, casi no tenían tiempo y no podían hablar ni siquiera de cosas tan típicas. Pero sobre todo, tenían opiniones diferentes respecto a salvar a una persona. Es decir, Moyeon, como médico, salvaría a todo el que pudiera, mientras que Shijin, si en su trabajo se requería matar a una para salvar a otra, pues tendría que hacerlo. Así que sin más, terminan cortando y se separan. Así que bueno, cada uno sigue sus vidas y por desgracia Moyeon se aleja de los quirófanos, hasta ser la cara del hospital por la cantidad de veces que aparecía en televisión. Un día, el director del hospital la invita a cenar, pero en realidad ese señor tenía otras intenciones. Por suerte, ella logra defenderse, pero como venganza, el director la manda como la líder del equipo de voluntarios que irían a dar sus servicios en Urk. Y mira que el destino es ágil porque ese lugar era justo donde Shijin se encontraba. Por otro lado, Myeonju logra hacer que la transfieran a Urk, pero su padre se oponía. Igual como ella en serio ama a Daeon, estaba dispuesta a desobedecer a su padre y superior. Cuando ellos dos se encuentran, la verdad es que había cierta distancia, y como él constantemente se hacía el graciosito, ella le deja claro que no está ahí porque quiere, y una vez se termine eso, abrirá su propia clínica, y por lo tanto se terminan peleando. Spoiler, eso pasará en toda la serie. Ese día llega a sus instalaciones una persona que había sido herida en el camino, y esta persona era nada más y nada menos que el presidente árabe. Así que como estaba muy grave, Moyeon quería operarlo, pero no le permitían tocarlo por cuestiones de defensa, y por eso mismo le ordenan a Shijin no hacer nada, ya que si moría en manos de Corea, entonces podría armarse un conflicto. Aún así, Moyeon sabía que si no lo hacía, igual moriría, así que Shijin toma la decisión de salvarlo, pero eso se vuelve una locura, porque cuando los altos rangos se enteran, despliegan un equipo para detenerlos, e incluso la cirugía se complica, y por eso mismo toda la culpa caería sobre Moyeon. Pero bueno, al final las cosas salen bien, aunque por desobedecer las órdenes sancionan a Shijin, y ella se sentía culpable. Igual, él no estaba preocupado ya que sabía que hizo lo correcto. Debido a eso, el presidente les agradece
por salvarlo y les dice que un día le regresaría el favor. Por desgracia, como castigo, entre otras cosas, quitan a Shijin como candidato a posible comandante. Cuando Moyon se entera, intenta impedirlo, pero claramente eso era algo inútil. Ahí, él le dice que no haga cosas así. Y bueno, la verdad es que a lo largo de la serie veremos cómo la relación va para adelante y para atrás. En un momento se pelean, pero en el otro ya están bien, aunque las razones eran varias, como tener opiniones diferentes, aunque ya verán que eso evoluciona a algo con más sentido. Por otra parte, el comandante, para impedir que su hija esté con Daeyeon, ordena su regreso a Corea, y pues sin más, Daeyeon obedece y regresa. En el aeropuerto, ellos dos se encuentran, y aunque ella se enoja ya que él no se esfuerza por luchar, ¿qué podía hacer si eran órdenes oficiales? Aunque lo cierto es que ella también se llega a cansar de que él siempre se rinda muy fácil cuando ella está dispuesta a pelear incluso contra su padre. El caso es que, como dije, ahí andaban peleando, reconciliándose, salvándola, y al final, aunque ambos saben que se gustan, Moyon le pide más tiempo para saber qué es lo que realmente quiere de él. El último día que la unidad médico estaría ahí, se dividen en dos grupos para regresar a Corea, y justo cuando Moyon ya estaba en camino, sucede un terremoto. Parte de que el ejército estuviera en Urk es porque Corea estaba financiando la construcción de una planta solar, y debido a la magnitud de ese terremoto, la planta se derrumba, así que ellos deciden regresar. Además, como despliegan un equipo desde Corea a Urk, Daeyeon se ofrece para ir. Y pues nada, ahora sí se enfrentan a situaciones de riesgo y extremas, con pocos recursos, y por eso mismo Moyon jura ayudar a cualquiera que lo necesite, sin importar su origen, causa ni clase, y hacer que nadie muera. Pero es ahí donde la vida misma la corrige, pues adentro habían quedado atrapados dos trabajadores por una misma estructura, y el salvar a uno haría que el otro muriera, así que aunque le doliera, tenía que tomar la decisión correcta. Obvio, Moyon no quería eso, y buscaba la manera de salvar a ambos, pero la gravedad de la situación supera la realidad, y pues al final sí que solo salvan a uno. A todo esto, recuerdan que en el pasado Shijin le salvó la vida a un antiguo capitán llamado David. Pues un día Shijin se lo topa ahí en Urk, y resulta que se había pasado al lado de los malos y estaba por ahí haciendo ciertas cosas que hasta ese momento Shijin desconocía. Y una de ellas era que estaba liado con el gerente de la construcción, ya que entre los materiales estaban escondidos unos diamantes que él estaba contrabandeando. Así que amenaza al gerente de darle sus diamantes o lo mataría, por lo que el gerente busca la manera de llegar hasta su oficina, y por eso mismo, en medio de otra búsqueda, Shijin queda atrapado con un herido, ya que el gerente mueve los escombros para entrar y eso hace que colisione. Por suerte, rápidamente solucionan eso rápido, lo salvan y atrapan al gerente. Spoiler, todo se resolverá muy rápido. Al terminar todo eso, nuevamente tenían planeado llevar al equipo médico a Corea. Sin embargo, aquellos que quisieran quedarse y ceder sus puestos a algunos pacientes podrían hacerlo. Y pues al final se quedan como 5, incluidos Moyon. Y bueno, la verdad es que después de eso sigue más de lo mismo, y al final, por un accidente, todo el mundo se entera que ella le gusta a Shijin, y finalmente ella confiesa que su principal preocupación es amar a alguien que un día simplemente no regrese. Así que va con Myeonju y le pregunta si no se siente angustiada de amar a Daeyeon, aun y cuando está tan expuesto a los peligros, a lo que ella confiesa que le da más miedo no estar a su lado, y por eso no pensaba dejarlo. Eso hace que Moyon se lo piense mucho, lo cual, a ver, pueden llegar a entender. Creo que el temor de amar a alguien y que un día lo pierda es justificable. Como David le da una última oportunidad al gerente para conseguir sus diamantes, pues logra llegar hasta la caja fuerte y le da la caja a ellos. Sin embargo, el muy listillo, en realidad, se había tragado los diamantes y tenía planeado salir del país. Pero, como David se dio cuenta del engaño, pues vigilan el aeropuerto y no tiene de otra el gerente más que quedarse. Por otra parte, después de que las cosas se aclararan y calmaran, el comandante los visita y de qué asuntos de suma importancia para el país discutirían, pues en realidad quería aclarar las cosas entre ellos tres, pues le pregunta de manera directa a Shijin: ¿en serio no te gusta mi hija? No, dice Shijin, ella solo es una amiga. Por lo que el comandante no tiene de otra más que entenderlo, y por lo tanto Shijin por fin queda libre de ese triángulo amoroso. Por otra parte, Daeyeon le dice que ama a Myeonju, y al ver que ellos iban en serio, le da el permiso de estar juntos. Sin embargo, con una condición: que Daeyeon dejara el ejército.
Un día, mientras Shijin y Moyon andaban por ahí, encuentran a un niño que tenía sarampión y por eso van hasta su pueblo para que pues no se expandiera más. Sin embargo, este lugar resulta ser un pueblo en el cual traficaban gente y como una chica llamada Fátima iba a ser vendida, ella les pide salvarla, pero ahí mismo llega David. Tal parece que él se la iba a llevar y por eso Fátima termina disparándole. Pero bueno, la verdad es que lo que sucede después es muy tonto, ya que como Moyon tenía la obligación de salvar a todas las personas, pues lo salva. Cuando Shijin va al cuartel para informar sobre ello, le impiden hacer algo. Pues como todo eso era política y David estaba haciendo ciertos asuntos para Estados Unidos, pues ellos no podían involucrarse o quedarían en medio de un posible conflicto armado, ya que eso es lo que Estados Unidos buscaba en Urk o algo así. Para colmo, después de unos días, Fátima escapa con los medicamentos que tenían, ya que los pensaba vender. Sin embargo, ella solo estaba siendo utilizada y una vez consigue los medicamentos, la iban a matar. Pero, por suerte, llegan a tiempo y después de un enfrentamiento, ellos logran escapar, así que después de eso, Moyon decide ser la tutora de ella, pues pensaba mandarle dinero con la condición de que estudiara y fuera una mejor persona. Pues dentro de su cabeza sabía que no podía cambiar la situación actual de un país, pero si podía cambiar la vida de una persona, pues estaba feliz con ello. Respecto al gerente, como la gente de David lo estaba buscando, sobornan a la policía para atraparlo, y cuando le informan de eso a Shijin, justo uno de los trabajadores les cuenta que alguna vez vio los diamantes, así que rápidamente eso se resuelve de nuevo y lo sacan de ahí. Cuando estaban curando las heridas del gerente, los diamantes le terminan provocando una hemorragia y cuando lo estaban operando, descubren que se había infectado de un virus muy mortal y contagioso. Así que como ellas eran las que más contacto tuvieron, se ponen en aislamiento. Como ellos no tenían los recursos necesarios, piden ayuda a un laboratorio cercano que era de Estados Unidos y les hacen unos análisis y al final, la única que queda contagiada es Myungju. Además, en el exterior había muchas otras personas, así que inician una cuarentena para que eso no se propague aún más. Como Myungju se empieza a sentir muy mal, llama a su padre para decirle que de hecho sabía la condición que le puso a Daeon, o sea, que dejara el ejército, y por eso mismo le pide que si llega a morir con esto del virus, no permita que él se vaya. Entonces ella le dice, sé que te preocupas por mí, pero yo también me preocupo por él. Y entonces ella colapsa. Cuando las vacunas ya estaban en camino, el carro es interceptado por la gente de David y él les pide los diamantes por las vacunas. Y, obvio, sin ningún tipo de opción ni tiempo, ellos aceptan y pues les dan los diamantes y logran llevar las vacunas hasta allá. Pero en medio de eso surge otro problema, pues como se querían llevar a Fátima por intentar vender los medicamentos ilegalmente, Moyon intenta ponerse, así que va con ellos. Pero en realidad todo eso era un plan de David para capturar a Moyon. Y por eso mismo, cuando Shijin llega al lugar, le disparan a Fátima. David le dice que le devolverá a Moyon si le consigue un medio para salir del país, ya que al parecer al final lo dejaron solo. Por lo que Shijin informa de eso a sus superiores para ayudarlo, pero ellos se negaban a hacer todo eso por una sola persona. No, Shijin estaba dispuesto a armar una guerra si era necesario por ella. Y por eso mismo, estaba pensando en incluso dejar su cargo si era necesario. Por suerte, el comandante lo ayuda, diciendo que lo dejará desaparecer unas horas y nadie sabrá sobre eso. Así que Shijin se dirige para allá y también le pide ayuda al presidente al cual ayudaron, y como resulta que ahí mismo tenían a más gente atrapada, al llegar Daeon, porque claramente no lo iba a dejar solo, inician una misión de rescate de rehenes. Y entonces cuando por fin Shijin lo encara, tenían a lo lejos un franco apuntando a David para matarlo, pero resulta que le habían puesto una bomba a Moyon. Sin embargo, entre el equipo de Shijin estaba un especialista en bombas y había notado algo que les permitía atacar y luego desactivarla. Así que por desgracia, de manera muy fácil y sencilla, todo se resuelve, logran quitarle la bomba, matan a David y a pesar de que Shijin salvó a Moyon, se vuelven a pelear. Pues ella sabía que haber matado a quien alguna vez fue su amigo le dolía, pero simplemente no lo decía y por lo tanto se sentía que había una barrera y eso hacía que su preocupación porque un día muera creciera aún más. Así que casi estaban a punto de terminar, pero más tarde se lo piensa mejor y como ya faltaban pocos días para volver a Corea, llegan a un acuerdo. Cuando ambos estén juntos, disfrutarán cada segundo sin ningún pensamiento en la mente.
Pero cuando no sea así, Moyeon se preocupará legítimamente por él y esperará su regreso. Déjame preocuparme por ti, dice ella. Por otra parte, Daeyeon y Myeonju también parece que todo lo tenían bastante bien, logran avanzar, pero como dije, finalmente el equipo médico regresa a casa. Una vez ahí, recuerden que Moyeon quería abrir su propia clínica, pues renuncia al hospital, pero, como los bancos no podían prestarle dinero por estar desempleada, no tiene más que retractarse y rogarle al director que la vuelva a contratar. Y bueno, la verdad es que sin más las cosas siguen avanzando, las cosas van bien para ambas parejas. La verdad que además de estas parejas hay algunas otras como la de un médico joven que terminó teniendo un bebé con su novia enfermera, y aunque él era un chico mimado, sensible y tierno, con toda la experiencia que tomó en Urk, supo crecer como médico y se notaba que también sería un muy buen padre. Además, otra de un médico y una enfermera que a pesar de que ya tenían sus vidas y habían fracasado en el amor, eso no significaba que a su edad no se les permita amar de nuevo. Pero aún así, todas estas parejas son bastante pasables y por eso las omití. El caso es que cuando por fin ellos dos terminan sus cosas en Urk, pueden volver a Corea y ahora sí pasan más momentos en calma y hasta tienen citas dobles. ¡Ay, qué monos! Sin embargo, eso no dura mucho, porque cuando Doyeon va a dejar su solicitud de retiro al comandante, justo ahí estaba Myeonju. Obviamente ella no sabía que en serio él había tomado esa decisión, así que una vez afuera ella le empieza a reclamar, ya que ahora que su padre había aceptado su relación, ya no era necesario eso. Pero no, porque Daeyeon sentía que la única razón por la que su padre aceptó la relación fue porque ella le suplicó, insistió y rogó, no porque él lo hubiera reconocido. Así que, ¿qué chiste tenía?, decía él. ¿No lo entiendes?, dice Myeonju. Yo me enemisté con mi padre por ti. Exacto, dice Daeyeon, no quiero causarte más problemas, así que tal vez lo mejor sería no estar juntos. Dejando de eso un poco de lado, como ciertas personas de Corea del Norte habían ido al sur, ahí Shijin se encuentra con un capitán norcoreano con el que alguna vez tuvo un enfrentamiento, donde ambos reconocieron sus fuerzas y entonces, unos días después, en medio de otra misión, ese capitán llega a pedirle ayuda. ¿Por qué está en Corea?, se preguntaba Shijin, y entonces ahí inicia un tiroteo, lo que provoca que le disparen varias veces a Shijin, y cuando llegan a ayudar y sacan a todos de ahí, justo lo llevan al hospital de Moyeon, y no, casi se muere al verlo así, pero pues no había tiempo de eso, y rápido le extraen las balas y también al capitán. Obvio, el gobierno se puso a investigar qué hacía ese capitán ahí y por qué lo buscaban, pero él no decía nada. Sin embargo, sí confiaba en Shijin, y cuando son capaces de estar a solas, resulta que alguien del equipo norcoreano estaba aliado con unos yakuzas y su misión era buscar los traicioneros y al líder. Sin embargo, al investigar encontró algunas transacciones y resulta que quien le dio la orden para investigar y buscar a estas personas, de hecho era el que estaba detrás de todo esto, y por eso empezó a huir, ya que esta persona lo iba a matar. Ante eso, Shijin le dice que podrían darle asilo político si lo necesitaba, pero no, la verdad que ese capitán quería ir a derrotarlo y evitar que esa persona inicie líos en su gobierno. Obvio, Shijin no le iba a permitir irse, pero el capitán le pide su ayuda. No como soldados ni camaradas, sino como amigo. Así que sí, al final él logra llegar hasta esa persona y cuando estaban hablando, esa persona confiesa lo que estaba haciendo. Y por lo tanto, el capitán, cuando estaba a punto de matarlo, en realidad lo tenían en la mira con un franco y por lo tanto, justamente ahí le disparan. Cuando esa persona sale de la habitación, lo atrapan, ya que todo esto era un plan de ellos dos, ya que Shijin era el que le disparó desde lo lejos. Obviamente no lo mató, sino que le disparó en otra parte. Gracias a eso, ese capitán le promete un día también devolverle el favor. Después de eso pasan muchas otras cosas, con todos los personajes y entre ellos también, hasta que les piden ir a una misión, y como el comandante todavía no había aprobado la baja de Daeyeon, al final confiesa que no tiene que hacerlo, que legítimamente se equivocó, y al ver la perseverancia que él ha tenido con su hija,
ahora es capaz de ver que él es un muy buen hombre. Así que finalmente, después de todo este tiempo, él lo acepta. Así que bueno, cada uno se despide y se embarcan a esta nueva misión. En los días siguientes, Moyon se dedica a hacer lo que prometió, preocuparse cuando él estuviera lejos, pero con el paso de los días empieza a tener una actitud positiva, pensando que las cosas irían bien. Sin embargo, no pudo estar más equivocada, ya que ellos en serio estaban en problemas, y cuando menos se lo esperan, les disparan y hasta explota una bomba. Sí, el panorama era muy malo, y al enviar al equipo de rescate no encuentran rastros de absolutamente nada, y por lo tanto los declaran muertos en combate. Por eso mismo, les dan la triste noticia a las chicas, y tal parece que ellos estaban conscientes de lo peligrosa que en serio sería la misión, por lo que antes habían escrito unas cartas. En la carta de Shijin le pedía a Moyon que por favor viviera su vida sin arrepentimientos y no se sintiera triste y jamás perdiera su sonrisa. Obviamente, al principio fue muy difícil, ella no quería quererlo, porque en serio ya no encontraba cómo seguir adelante, y era imposible que olvidaran a quien alguna vez amaron. Además, Myeonju se negaba a leer la carta que le dejó Daeyeon, ya que si lo hacía estaría aceptando que murió, y obvio no quería hacerlo. En fin, pasa un año y Moyon vuelve a Urk, ya que en memoria de su muerte quería volver a ayudar en aquel país. Y aunque me hubiera encantado que ellos en serio estuvieran muertos, pues no. Ahí mismo aparece Shijin ante sus ojos. La razón resulta ser muy simple. Cuando les empezaron a disparar, fueron capturados y los tuvieron encarcelados durante mucho tiempo, hasta que un escuadrón norcoreano entró para atacar esa base, y ahí estaba el capitán a quien había ayudado, y por lo tanto, para pagar el favor, es que los ayudó a salir. Así que sí, así es como salieron de ahí, y por eso estuvieron ahí atrapados un año. Así que bueno, la verdad es que a este punto yo ya había perdido un poco el interés, porque todo se había resuelto muy simple, sin mucho dramatismo. Pero igual todo esto ya estaba a punto de terminar, ya que al final reconocen el valor de ambos y terminan ascendiéndolos. Además, Shijin estaba dispuesto a seguir sirviendo en el ejército, y Moyon ahora entiende que eso es lo que más ama, y estaba de acuerdo en que él hiciera lo que quería. Todos, absolutamente todos, arreglan las cosas, se ven felices, pasan algunas cosas ya sin mucha importancia, pero con la enseñanza de que con todo lo que han vivido, ahora están más que seguros que sin lugar a dudas seguirán brindando sus servicios ayudando a las personas, pues eso es lo que realmente ellos aman. Y pues bueno, eso es todo. La verdad es que este es un drama legendario, el cual muchos ya han visto, supongo. Sin embargo, creo que no es tan bueno como aparenta. Es decir, los personajes son buenos, la historia interesante, pero la cosa termina siendo un tanto aburrida porque alargan aspectos básicos y apresuran los interesantes. Es decir, todos los problemas que surgieron eran interesantes en serio, pero en menos de un capítulo se terminaban resolviendo, o incluso en menos, en solo unos minutos. Mientras que los chistes innecesarios, las peleas entre los protagonistas son más frecuentes que otras cosas. Es decir, tenían dos mundos grandísimos, la medicina y el ejército, y no lo explotaron tanto como se pudo haber explotado, la verdad. En fin, no quiero decir que el drama es malo, porque hasta cierto punto me divertí, pero no tanto. No soy de dar una calificación, pero en esta ocasión lo haré, y quiero que ustedes me digan cuál es su puntuación si ya la han visto. Eso es todo, nos vemos, bye.